Si vais recordando, hemos hablado pecado personal, pecado estructural, pecado en la historia de pecado original, y quedaría un último punto, que es una pregunta que se hace muchas veces también la gente sobre el pecado. ¿Podemos decir que el pecado es una ofensa de Dios? En el acto de contrición aquel decíamos, a mí me pesa, Señor, de todo corazón de haberos ofendido. ¿Puede el hombre ofender a Dios? Pues en un sentido sí y en un sentido no. Si miramos a Dios como el amo es tan grande, está tan por encima de nosotros que no podemos ofenderle de ninguna manera. Dicho de una manera gráfica, podemos tirar una piedra al cielo, pero la piedra no llegará al cielo. A lo más me puede caer a mí sobre la cabeza, que es una cosa muy distinta. En ese sentido, no podemos ofender a Dios. Pero, si no hay una ofensa al amo, sí que es posible una ofensa al amor. Vale el juego de palabras. El pecado no es una ofensa al amo, sino una ofensa al amor. Cuando Dios ha puesto a mi alcance, haciéndose hombre, encarnándose de alguna manera en todos mis hermanos, entonces sí puedo llegar hasta Dios. Porque no llego al cielo, pero el cielo se ha bajado a la tierra. La primera versión de la ofensa al amo, desgraciadamente, marcó mucho la teología durante un tiempo. Y viene sobre todo, por lo menos en la teología occidental, de una especie de absolutización de aquella sociedad feudal. Imaginemos el ejemplo que he puesto algunas veces. En una sociedad feudal, por la razón que sea, pues un pobre siervo de la gleba ha dejado embarazada a la hija del señor feudal. Es una ofensa al amo impresionante y además que no la podrá reparar, pero aunque se case con la hija, no puede de ninguna manera. De ahí vino lo de la ofensa al amo, olvidando que ya Santo Tomás, que es de esa época, Santo Tomás dice expresamente, a Dios solo podemos ofenderle con el daño que nos hacemos a nosotros mismos, a los demás o a mí. Y en ese sentido sí que conviene recuperar la ofensa, pero como ofensa al amor. Eso me parece que es enormemente importante. De hecho, podría servir aquí como un poco confirmación o una mayor ampliación de esto, un detalle que se puede ir descubriendo en la Biblia y es la experiencia que va teniendo el creyente de lo que solemos llamar el castigo de Dios. Entre paréntesis, quiero decir, la Biblia es un libro dinámico y es un proceso de la educación en la fe y del crecimiento en la fe de aquellos hombres. Y no tiene el mismo valor una frase dicha en el comienzo y otra a lo mejor dicha después, cuando ya la fe ha madurado. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia hay muchas expresiones en que parece que Dios castiga a su pueblo y sobre todo los profetas lo utilizan mucho para ver si deja de hacer las burradas que hace, etcétera, etcétera. Pero poco a poco el creyente del Antiguo Testamento ya va descubriendo que Dios no castiga. Que lo único que hace, como dice un salmo, la mejor manera que tiene de castigar Dios al hombre es dejarle hacer lo que él quiere. Ese es el castigo de Dios. ¿Quieres pecar? Pues peca. Y ese pecado ya te dará una dinámica de destrucción, etcétera, etcétera. Un refrán castellano que no está nada mal, que sirve también, y no se cumple siempre, pero a veces ha cumplido y por eso nació el refrán, es cuando dice, en el pecado llevan la penitencia. No hay algo después, está en el mismo pecado la penitencia. Y si queréis, para entenderlo mejor, un ejemplo para mí importantísimo, fundamentalísimo, muy claro de esto, que además lo cito porque están las lecturas de estos días de las Eucaristías del libro de Samuel, es lo que pasa con la monarquía bíblica. La monarquía nace como una concreción de aquello que decíamos del Génesis, el hombre quiere ser Dios. Dios quería un pueblo pequeño, sencillo, justo, fraterno, y que de esa manera fuera luz para todas las gentes. Aquel pueblo se está dando cuenta de que está rodeado de imperios, el egipcio, el asirio, no sé qué, porque tienen emperadores que los mandan, y un día deciden, queremos ser como los demás, caray, y van a Samuel, danos un rey como las demás naciones. Samuel resiste, Samuel les va diciendo, mira, que si tenéis un rey, os pasará, que os quitará vuestras hijas para su harén, os quitará vuestros hijos para su ejército, lo que sea. Pero Samuel no imagina lo que puede venir. Dios, según lo cuenta el libro, le dice a Samuel, déjalos, porque no es a ti a quien ofenden, es a mí. Déjalos que me ofendan. ¿Y qué pasa con la monarquía? Resulta que de momento, un exitazo. Israel se convierte en un pequeño imperio con David, me parece casi a corto plazo fantástico, a largo plazo desastroso.
se pelean las tribus y aparece dividiéndose el reino en dos grandes. No solamente eso, terminan enfrentados entre ellos, terminan además en el exilio. Y la última constatación de los autores históricos de la Biblia dicen, es que no ha habido casi un rey que valiera la pena. Y al final, como no reine Dios, esto es un desastre. Y de aquí nace esa expresión que luego utilizará Jesús del reinado de Dios. Pero veis, este es un episodio de esos históricos que son ejemplos para toda la historia, a nivel colectivo y a nivel individual. Yo he conocido algunas historias de drogadictos. ¡Qué desastre! ¡Qué esclavitud! Y digamos con algunos que acabaron, de los que conocí, con el SIDA. Y me evocaban aquellos primeros momentos en que se creían que la droga les hacía dueños de todo, les hacía pasar unos ratos fantásticos. Nuestra humanidad y nuestra pecaminosidad está muy marcada por eso. Cosas que a corto plazo son brillantísimas, a largo plazo son desastrosas. Otro ejemplo muy claro que creo que puedo poner de esto es el sistema capitalista, que para mí es inhumano, irracional e injusto. El capitalismo deslumbró, aparentemente con razón, porque tiene una eficacia impresionante y construye riqueza, y hay que ver cómo hemos subido, pero construye riqueza a costa de construir pobreza. Muchas veces los economistas dicen, ¿qué hay que hacer? Crear riqueza. Nuestro sistema solo crea riqueza repartiéndola mal. Y por tanto, no diga usted que por crear riqueza las cosas irán mejor, porque se irán quedando unos pocos. Y no es momento de entrar aquí en cómo Francisco refuta esa teoría. Cuando los ricos tengan su copa llena, pues gotearán unas gotitas que les irán bien a los pobres. Esto, aunque fuera verdad, que Francisco dice que no lo es una tremenda injusticia, porque son iguales el que tiene la copa llena y el que le llena una gotita. Y entonces eso no puede ser. Y el capitalismo también construye esa riqueza asombrosa cargándose la tierra. Hoy en día el planeta Tierra consume 1,5 más de lo que puede reponer. El ideal sería consumimos 1 y la Tierra tiene capacidad para reponer 1. Hoy en día ya estamos con 1,5. Si, como algunos dicen, tuviéramos un progreso tal que todos vivieran con Estados Unidos, entonces necesitaríamos 5 planetas Tierra. Y no los tenemos, no tenemos más que 1. Y por tanto, a corto plazo, el capitalismo ha sido como la monarquía, deslumbrante, a largo plazo está siendo y acabará siendo desastroso. Ahí está el sentido de ese refrán castellano que decía antes, en el pecado llevamos la penitencia. Acabemos con esto, con el pecado, y vamos a pasar a la cosa más importante, me parece a mí, de la antropología teológica, que es precisamente el tema de la gracia. Ojalá haya quedado claro, de todo lo anteriormente dicho, la seriedad del mal. Porque para la antropología teológica es fundamental que el hombre es un ser que necesita ser redimido. Y la salud nos ha de venir desde fuera, porque somos impotentes, incapaces, etcétera, etcétera. Pero este no es el único principio. El hombre tiene una dignidad tal que no puede ser redimido si no es él el que se redime a sí mismo. Y parece una contradicción, pero no lo es. Aquí está toda la gracia de la gracia, perdonadme. Viene de fuera, pero es lo más nuestro, y nace como una obra nuestra. Hay un prefacio, ya que antes he metido con la liturgia, porque veáis que en la liturgia hay cosas buenas, hay un prefacio de la Iglesia que dice que cuando premias nuestras acciones, no estás dándonos un premio, estás coronando tus dones. El premio es en realidad la coronación de un Dios, de un don que Dios nos ha dado. Entonces, esta dialéctica es fundamental para la gracia. Nos viene de fuera, pero al mismo tiempo es lo más íntimo de nosotros mismos. Y aquí está todo el intríngulis de la gracia. Y por eso permitidme ahora, en un paréntesis, que no creo que sea muy largo, pero creo que si no se destroza el esquema de gracia y pecado que estoy intentando exponer, un pequeño paréntesis en el que yo no acabo de entender y me opongo a un tipo de espiritualidad que hoy se está difundiendo mucho, así, no sé si es una espiritual light o no lo es, pero en fin, que yo la veo que gira en torno a dos expresiones. La primera, toda la cosa está en darme cuenta de que mi ego es una mentira. Y con esto ya estoy liberado. ¿Qué más quisiera yo? Yo me he dado cuenta muchas veces de que mi ego es una mentira, pero a pesar de todo he tenido que clamar como San Pablo, ¿quién me librará de este ego? Decía, por tanto, la necesidad de la ayuda exterior se pierde un poco en ese tipo de espiritualidad que lo ve todo tan fácil con que nos demos cuenta de que nuestro ego es una mentira.
cosa que por otro lado había que matizar, porque es una mentira nuestro ego, pero no nuestro yo. Tenemos esa dignidad de ser criaturas de Dios, de ser imágenes de Dios, y ahora diremos de ser hijos de Dios, y eso no se puede perder, por más que nuestro ego sea una mentira, que es la pretensión de ser como dioses, etc. Por tanto, a mí esto me es insuficiente. Y también en relación con eso, hay una espiritualidad mental que gira mucho a una expresión tomada de los Upanishads hindús, que es la no dualidad. Hoy se ha puesto de moda la no dualidad. Hasta conocemos la palabra sánscrita, ¿no? El Advaita. Vamos a ver, dejadme aclarar un poco este tema de la no dualidad. Como he dicho, esto viene de los Upanishads. En los Upanishads hay una expresión profundísima, pero muy metafísica, de que solo merece ser llamado ser aquel que es el ser con mayúsculas. Eso es el único ser. Todo lo demás contingente no es ser, es nada. Esa expresión es una expresión metafísica muy profunda que ni siquiera es propia, creo yo, del Oriente, porque en el origen de la filosofía griega, ya conoceréis el nombre de Parménides, que decía Parménides, el ser es. Y a Parménides se lo pone otro filósofo que dice, todo pasa. No puedo bajar dos veces al mismo río porque ya será otro río. O sea, aquello que es contingente es nada y va pasando y deja de ser constantemente. Esto incluso está en la teología cristiana, cuando dice que Dios está siempre en nosotros y que cada acción nuestra necesita un concurso de Dios, que se decía. Pero bueno, esto es una expresión muy válida, pero es una experiencia metafísica. Lo que yo creo que no se puede hacer es bajar esto de lo metafísico a lo psicológico, como si ya la experiencia esa de la no dualidad o del estar que es en nosotros la estuviéramos palpando y la estábamos viviendo cada día, ni muchísimo menos. En ese sentido, yo me opongo a que se diga, el dualismo es un mito, la no dualidad es el nuevo paradigma, la nueva experiencia, cosas de esas. No, yo más bien digo, tan mito es el dualismo como la no dualidad, porque de Dios siempre hemos de hablar con pequeñas mentiras, la más pequeña posible. Y la única verdad estaría en las dos cosas. Es verdad o hay algo de verdad en el dualismo, hay algo de verdad también en la no dualidad. De hecho, y perdonad la erudición de ahora, en el mismo hinduismo la expresión de la no dualidad tiene interpretaciones muy diversas según comentaristas. Shankara mantiene más una cierta no dualidad. Ramanuja es mucho más una no dualidad, que es casi una dualidad, casi un monismo. Otro autor menos conocido del hinduismo, que se llama Madhva, es mucho más dualista. En el mismo hinduismo, esa frase, como es normal, cuando lo queremos bajar de la metafísica a esto de cada día, pues tiene consecuencias que pueden ser muy distintas según interpretaciones. Entonces, dicho esto, vamos a pasar un poco al lenguaje teológico. San Agustín dice de Dios, más yo que yo mismo. Tú eres más yo que lo más profundamente mío de mi yo. Con esto está hablando claramente de una no dualidad también, de una advaita. Pero a la vez San Agustín añade, tú eres más distinto y más distante de mí que lo más lejano de mí. Aquí estamos otra vez en el dualismo. Y las dos cosas son verdad. Y si las dos cosas son verdad, yo creo que estamos falsificando, por lo menos falsificando al Dios cristiano. El lenguaje sobre el Dios cristiano tiene que ser siempre dialéctico, no cartesiano, de ideas claras y distintas, sino de algo que, si estamos con ideas claras y distintas, falsificamos a Dios. Y entonces lo que acabamos es una especie de una cosa que tentó mucho a la primera iglesia, que se puede decir, un gnosticismo, una salvación por el conocimiento, porque yo sé que mi yo es una mentira, y yo creo que necesitamos algo más los hombres. Me he entretenido un poco en esto porque creo que sin esta dialéctica de San Agustín, de lo más profundamente mío y de lo más distinto de mí, entonces la gracia sobra. Y con esta dialéctica la gracia se puede entender un poco. Ahora vamos a exponer, o voy a intentar exponer, 4 o 5 puntos sobre la gracia y a ver si con esto terminamos. En primer lugar, contra nuestro lenguaje habitual, la gracia no es una especie de sustancia espiritual, como cuando nos ponemos un poco de colonia o nos ponemos alguna crema, alguna cosa de esas. No. Eso es una falsificación que está muy metida. San Agustín, hablando de la gracia, decía, la gracia es un don de Dios, por supuesto. San Agustín dice, el don de Dios es Dios mismo. La gracia es, por tanto, el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Y es una pena que en Occidente hayamos olvidado tanto al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que nos habita. Y al hablar de que nos habita,
tenemos otra vez esa distinción. Si nos habita, viene de fuera, pero si nos habita, está dentro de nosotros y es nuestro inquilino, nuestro propietario, como queramos decir, nuestra verdad. Entonces, la presencia del Espíritu es el verdadero nombre de la gracia. Luego pasa que si el Espíritu está presente en mí y en lo más hondo de mí y es el que guía mis actividades, entonces sí, tendré unos efectos, eso tendrá unos efectos particulares, que son lo que llamamos a veces gracias. El Espíritu puede iluminarme, echando mano de aquello tan típico de las centrales eléctricas, podríamos decir luz, fuerza, calor. Pues eso es lo que deja el Espíritu en nosotros. Me hace ver cómo me estoy engañando, o me hace ver por dónde tendría que ir, luz. Me da fuerza, porque a veces veo por dónde tenía que ir y no tengo fuerza para ir por ahí. Y entonces viene, Señor, ayúdame, y resulta que tengo fuerza y lo hago. Y además me da calor, es decir, aquello que me cuesta no lo hago a contrapelo y con fuerza, etc., sino que acabo haciéndolo plácidamente. Cuando el bien nos brota de dentro y deja de ser una imposición, es cuando es verdaderamente bien. Cuando es solo una imposición que solo a base de puños lo consigo hacer, entonces pasaremos a lo que antes decíamos, el pecado del judío, me sentiré reprimido y por reprimido orgulloso, juzgaré a los demás, etcétera, etcétera. Por tanto, luz, calor y fuerza pueden ser los efectos de la presencia del Espíritu en mí. Y a eso sí podemos llamar gracias, gracias actuales, gracias como queramos decir, pero esto es lo más importante, es lo primero. Una segunda cosa que desarrolla un poco más lo de luz, calor y fuerza. La presencia del Espíritu en mí es lo que nos hace verdaderamente libres. Recordad la frase de San Pablo, donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Si el Espíritu de Dios está en mí, la libertad estará en mí. ¿Qué quiere esto decir? Algo muy importante para entender la gracia. Cuando Dios nos mueve, no es como cuando nos mueven los demás agentes exteriores. Cuando me mueve un agente exterior, me quita la libertad. He ido al Corte Inglés, he visto una cosa que no necesito para nada porque me gustaba, era bonita, tenía un problema y me la he comprado. Y ha sido un acto que no es libre, ni muchísimo menos. El agente exterior, que no digamos el que me lo impone a base de palos, me quita la libertad. En cambio, Dios no nos mueve desde fuera, nos mueve desde dentro, desde lo más profundo de nosotros mismos. Y aquí sí que tiene su sentido lo de la no dualidad que decíamos antes. Y entonces, cuando somos movidos desde lo más profundo de mí mismo, cuando somos movidos desde dentro, resulta que aquello que nace en mí es perfectamente y totalmente libre. La obra de la gracia es a la vez totalmente mía y totalmente recibida. Y esto coincide, para bajar de la teología a la experiencia, con algo muy paradójico que es de lo más profundo que tenemos los hombres, los seres humanos, me parece a mí. Resulta que el ser humano, aquello que más necesitamos para sentirnos hombres de veras, lo tenemos que recibir desde fuera. ¿Qué es lo que más necesitamos? El cariño, el reconocimiento, la aprobación de los demás. Pero eso, si no se me da gratuitamente, no sirve para nada, no me realiza. Cuando se me da gratuitamente, efectivamente me realiza. Había un título, una frase, me acuerdo de una película de aquella, de una pobre señora desesperada que decía: dime que me quieres aunque sea mentira. Bueno, si el me quieres es una mentira, no me realiza. Pero cuando el me quieres es una verdad, me llega hasta lo más hondo y entonces viene de fuera y nace desde dentro. Bien, dicho esto, para entender un poco lo que es la gracia, como precisamente la liberación de nuestra libertad y la afirmación de nuestra libertad desde la experiencia del amor, entonces algunas pequeñas observaciones, un nuevo capítulo. De la gracia hay que decir dos cosas que son muy importantes. Primera es universal y segunda es histórica. Es universal, quiere decir, el Espíritu de Dios está dado a todos los hombres. Lo dijo el profeta Joel y lo repite un discurso de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu dado no solo a la carne, a la materia, sino sobre toda carne. Aquí ha habido, no hace falta explicarlo esto, pero esto está dicho sobre todo contra dos deformaciones del don de la gracia a lo largo de la teología. Una era la predestinación, que piensa en un Dios filosófico, piensa en un Dios amo, no en un Dios amor, y dice: como Dios es el dueño de todo, tiene derecho a hacer lo que le parezca con nosotros.
Y entonces, desde siempre ha decidido que unos se salvarán y otros se condenarán. Y hagas tú lo que hagas. Esto parece absurdo, pero tuvo un influjo enorme a lo largo de la primera parte del primer milenio del cristianismo. San Agustín luchó contra ellos. Bueno, la predestinación hoy en día la tenemos superada, pero comprendamos por lo menos que viene de una visión del Dios amo y no de una visión del Dios amor. Primera cosa. Segunda cosa también, decir que el Espíritu está dado a todos quiere decir que no está dado solamente a la Iglesia. La Iglesia se ha sentido muchas veces la propietaria y la administradora del Espíritu. Y la Iglesia solo puede ser la servidora del Espíritu. En la charla, en la clase de la Eucaristía, aludí un poco al miedo que ahí me daba de que esa sustitución por todos y digamos por muchos pudiera terminar en un cierto clericalismo, eclesiocentrismo, dar importancia a los hombres de Iglesia que son los propietarios de la gracia. Pues no somos los propietarios de la gracia, ni muchísimo menos. Somos servidores de la gracia y nada más. La gracia es universal, la gracia es también histórica. Esto tiene su importancia, porque a veces la gente cree que la gracia se parece a San Pablo cae del caballo y en medio minuto ha pasado a ser un perseguidor de los cristianos a ser un cristiano más, etcétera, etcétera. Esto le podrá valer para San Pablo. Hay en la historia de las conversiones algunas que han nacido así, no sabemos por qué. García Morente en España, Claudel en Francia, él cuenta que entró en una iglesia no creyente y no sabe qué le pasó allí y salió cristiano. Pero habitualmente la gracia no actúa así. Actúa adaptándose a nosotros. Decían los antiguos, la gracia no sustituye la naturaleza a la perfección. Nosotros somos una historia, somos un poco a poco, crecemos poco a poco. Yo recuerdo que de niño, cuando no tenía ganas de comer y mi mamá me decía, come que te harás mayor enseguida, y por la noche iba mi madre y le decía, mamá, he comido y mido lo mismo que antes. Crecemos poco a poco. Entonces, la gracia es un proceso, a veces un proceso lento. También es gracia, para que lo veáis, no solo cómo cambia San Pablo, sino cómo sale Jesús del huerto. De aquel no puedo, un poco como sonámbulo se va poniendo en marcha y poco a poco Jesús va siendo el dueño de su pasión a la que tanto miedo tenía. La gracia pues actúa históricamente y además actúa a lo largo de la historia humana, porque el Espíritu está trabajando la historia. Una de las frases que hicieron famosa la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, y que me parece que es muy importante, es decir, no hay dos historias. Nos habían acostumbrado. Hay una historia sagrada, que es la de la Biblia y luego de los cristianos, y otra historia profana que no vale para nada. Esto es una mentira. Tanto la historia que llamamos sagrada como la historia que llamamos profana son historias sagradas, porque son historias de Dios, que quiere crear una comunidad humana libre y fraterna, filial y fraterna, etcétera, etcétera. Dicho esto, he explicado un poco lo que es la gracia y estas características de universal, histórica, podemos destacar como tres características de la obra de la gracia en nosotros, que serán, nos da valor, nos libera de nosotros mismos y nos libera para los demás. Son los tres puntos que quedan. A eso que he llamado nos da valor, en el lenguaje técnico del Nuevo Testamento se le llama nos justifica. Esta palabra arranca de algo que puede ser una experiencia humana. Todos los hombres andamos siempre buscando una justificación. Tantas excusas que se dan, no, el desastre este que hubo con la nieve, pues es por culpa de los que se embarcaron en aquel viaje, yo no tengo ninguna culpa. Estamos justificándonos constantemente ante lo malo que hacemos. Pero incluso además tenemos una enorme necesidad de que nuestra existencia esté justificada, es decir, que valga algo, que valga para alguien. Me ha pasado muchas veces, porque una vez ya dije yo que yo me quise dedicar a liberar a los oprimidos, pero que Dios me limitó a consolar a los deprimidos, que es lo que he hecho yo muchas veces. Tratando con mucha gente deprimida he visto hasta qué punto están convencidos, falsamente convencidos muchas veces, de que sus padres no les creyeron. Mi existencia no fue deseada. Frases, desde uno que me llega a decir yo soy un adoptado, en ningún sentido, hasta el que me llega a decir, bueno, yo soy hijo de un fallo del preservativo de mis padres, cosas de ese género. La necesidad que tenemos los humanos de que nuestra existencia haya sido deseada por alguien, nos constituye, nos da la fe esa en nosotros mismos que tanto necesitamos. Pues bien, la gracia, aquí sí que viene a recuperar aquello de que nos libera de nuestro ego, nos libera de esa constante necesidad de ser justificados.
Y no hay que buscar una justificación en las cosas que yo hago, en el dinero que he ganado, en el bien que he hecho, en los libros que he escrito, en las personas que he convertido. Nuestras obras no nos justificarán nunca. Lo que de veras nos justifica es que Dios ha querido nuestra existencia. Y si ya el amor de nuestros padres que quisieron nuestra existencia da un poco de sentido a mi existencia, cuando entendemos que Dios ha querido nuestra existencia, entonces cambia todo mucho. El hombre no vale por lo que hace, sino por lo que Dios le ha amado. Pongo dos ejemplos aquí. El primero tomado del amor humano, porque esta experiencia se da muchas veces en el amor humano. El amor humano, cuando es más bonito, es gratuito. No te quiero porque seas la mejor, porque nadie es la mejor, o porque seas el mejor, porque nadie es el mejor. Te quiero porque sí. O Tomás con Benedetti podíamos decir, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia, o cosas de ese género, no. Pero Gabriela Mistral, la poetisa Premio Nobel de Literatura chilena, tiene un versito muy mono que dice: me siento hermosa cuando tú me miras. Esta mirada cariñosa, complaciente de ti en mí, me hace que yo me sienta hermosa. Elevémonos esto al nivel divino y citaré una estrofa de San Juan de la Cruz, del Cántico Espiritual. La sé de memoria, no hace falta leerla esta, y ojalá todos la sepamos de memoria. No temas contemplarme, sea yo la basura que soy, la mierda que soy, no temas contemplarme. ¿Por qué? Porque si color muy negra en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. La mirada cariñosa de Dios, como la mirada cariñosa de los papás a los niños, de repente cambia nuestra negrura, si es que la negrura es para que procurar que esto no sea racismo, ¿no? Cambia nuestra suciedad y deja en nosotros gracia y hermosura. Primer elemento fundamental, la gracia nos justifica, nos hace justos en ese sentido. Y entonces, segunda cosa, esa liberación me libera de toda obsesión por mi propio valer y por mi hacer. Será una liberación no es instantánea, como he dicho antes, progresiva y dificultosa, pero es una cosa que se va haciendo. Y aquí es donde está la verdadera liberación de nuestro ego. No solo que me digan, tu ego es una mentira. Sí, bueno, pero menuda mentira la que llevo adentro, ¿no? Justificado por la fe en el amor de Dios, entonces llega a decir San Pablo, todo está permitido. Y San Agustín lo dice más claramente, ama y haz lo que quieras. Entonces no tengo que preocuparme de qué es lo que amo. Si de veras me mueve el amor, entonces ya quédate tranquilo y no te preocupes de lo que haces. Las obras buenas, en contra de lo que siempre pensamos, no es algo con lo que tengamos que comprar a Dios. Me ha pasado varias veces en las confesiones y demás, que a lo mejor yo me olvido de poner penitencia, porque me olvido muchas veces, y el pobre penitente me dice, ¿qué hago de penitencia? ¿6 Padres Nuestros o qué? Es como si tuvieras que dar algo a Dios. A Dios le importa que reces 6 Padres Nuestros o uno. Haz algo que te ayude a ti a cambiar. Y a lo mejor te ayuda más a cambiar un Padre Nuestro rezado despacito que rezar 6 así rápidamente. Las obras buenas que hacemos no es algo con lo que comprar a Dios, con lo que satisfacer a Dios. Al revés, es una consecuencia de que nos hemos sentido amados por Dios. Y aquí hay también otra analogía en el amor humano. El amor humano saca lo mejor de ti. Y saca lo mejor de mí de una manera que no me siento orgulloso por ello, porque sé que lo he recibido de la otra o del otro. ¿Cuántas parejas habrán dicho a lo mejor en un momento, todo te lo debo a ti? Yo conozco historias de alguna pareja redimida por un amor, etcétera, etcétera. Se trataba el caso de un chico drogadicto, etcétera, y que realmente, sabe, todo se lo debo a ella, el que soy hoy. Bueno, esa es la liberación de nuestro ego. No tenemos que estar constantemente ni comprando a Dios ni comprando a los demás con las obras que hacemos. Al revés, si hacemos obras buenas es porque del amor brota eso en nosotros. Y otra vez estas son las obras más libres. Porque la obra buena que brota de la imposición nunca será del todo buena, porque no será del todo libre. La obra buena que brota del haberse sentido querido, esa brota de la más profunda libertad y será la obra buena. Y un último punto, entonces, esa liberación de nosotros mismos no es una liberación para que yo me quede tranquilo, qué guapo soy, cuánto me quiere Dios. No, es una liberación para que yo me ponga en juego, para que yo me levante para amar a los demás.
En la medida en que vamos auténticamente liberando de nosotros mismos, vamos capacitándonos para amar a los demás. Por eso toda la vida humana de la gracia es una vida de aprender a amar. Y San Juan de la Cruz dice también, al atardecer de la vida seremos juzgados del amor. No de las misas que hayamos oído, de las novenas que hayamos hecho, sino si hemos aprendido a amar. Y la vida humana se convierte así en un aprender del amor. Así como a Dios no podemos ofenderle como amo, tampoco podemos darle nada de Él como amo, pero podemos darle como amores, el amor entre nosotros, que es fruto de la confianza final. Y en ese sentido voy a terminar leyéndoos un texto de San Agustín, que me parece fundamental, es un poquito largo, pero con él ya terminamos, punto final. Permitidme que, aunque el hombre no se justifica por las obras, pero las obras del hombre tienen que ser vendidas. Entonces, voy a hacer un poco de propaganda, con perdón. Este texto que voy a leer lo tenéis en la página 596 de un libro mío que es mi Antropología Teológica, de donde están tomadas bastantes de las cosas que he dicho aquí, y que se llama Proyecto de Hermano, Visión Creyente del Hombre. Digo que lo tenéis ahí y es inútil porque ese libro está agotado. Si consiguiéramos que se reeditara, pues podríais acudir al libro. Si no, pues, bueno, leéis el texto de San Agustín directamente y ya está. Pero esto era para hacer un poquito de propaganda y para que veáis que todavía no estoy liberado totalmente de mi ego, porque hemos dicho que es una liberación histórica, que va poco a poco. Bien, ahora dejemos las tonterías y oigamos a San Agustín. El que ama a su hermano, ama a Dios. Se ha acabado. Es inevitable que ame a Dios, pues es necesario que para amar al hermano ame el amor. ¿Acaso podría alguien amar al hermano y no amar al amor? Es necesario que ame al amor. Y amando al amor, ama a Dios. ¿O es que ya no te acuerdas de lo que antes decías, Dios es amor? Pues si Dios es amor, amando al amor, ama a Dios. Si Dios es amor, quien quiera que ame al amor, ame a Dios. Punto primero, principio primero. Consecuencia. Por tanto, sigo leyendo. Ama a tu hermano y quédate tranquilo, porque no podrás decir amo a mi hermano, pero no amo a Dios. Mientes, tanto si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, como si dices que amas al hermano y pretendes no amar a Dios. Por tanto, segunda consecuencia, si amas a tu hermano, es preciso que ames al amor. Es así que el amor es Dios, luego quien ama a su hermano, ama a Dios. Esta es la liberación final de la gracia. Quedaría alguna cosa más, que aquí ya no cabe porque llevo mucho tiempo, sobre la experiencia de la gracia y cómo esto lo han vivido algunas gentes, pero para eso habría que citar muchos textos y aquí no está bien el contexto para eso. La encontraréis en el último capítulo de este libro. Punto final.